actuar. Ok, fíjense. El libro tiene mucha influencia, ¿no? La primera influencia se siente en los fisiócratas, ¿no? ¿Okay? Es más, de hecho, el primer párrafo del libro es impresionante porque dice que la riqueza es la transformación del valor de la tierra, o sea, la riqueza proviene de la tierra, ¿ok? Y, y se produce por interacción del trabajo, ¿ok? Entonces, ese es el primer párrafo, ¿no? Entonces, claro, eso alude a las dos visiones, ¿no? La visión de los fisiócratas de que la tierra es el origen del valor, ¿ok? Y la visión también de la escuela clásica británica, sobre todo de Smith, ¿okay? De que el trabajo es el que genera el valor, ¿no? Por eso que les digo que el libro no ratifica definitivamente que el valor es subjetivo, sino que juega entre todas las tendencias, ¿no? ¿Okay? Hay mucha preponderancia del valor objetivo, del valor subjetivo, pero también aparece de tanto en tanto el valor objetivo, ¿no? Entonces, bueno, eso influencia terriblemente a los fisiócratas, ¿no? Y nosotros tenemos una visión equivocada de los fisiócratas, ¿no? Los fisiócratas no eran partidarios de la agricultura, ¿no? ¿Okay? Ellos decían que el valor venía de la tierra, pero de la tierra también se extraen los minerales, ¿no? Entonces, cualquier producto de explotación, ¿okay? Es generador de valor para un fisiócrata, ¿okay? O sea que para el fisiócrata una mina también producía valor, ¿okay? O sea, no son solamente los productos agrícolas, ¿no? Ahí está la foto de Kenny, ¿okay? Que también es un personaje muy particular, ¿no? Este es otro que también escribe, cuando Kenny escribió la Tableau économique, la hizo circular clandestinamente, ¿okay? Entre otras, Kenny vivía en Versalles con el rey, no quería perderse ese boche, ¿no? Entonces, claro, y es más, Kenny se muere en 1793, que es el año en el cual asciende al poder Carlos, ¿cómo se llama? Luis XVI, ¿okay? Y él recibe la invitación de Luis de irse de, de Versalles porque Luis no lo quiere. Luis no quiere a Kenneth, ¿okay? Entonces Kenneth sale amargado de Versalles, me imagino que se fue a vivir a alguna casa por ahí y ahí se murió, ¿no? Este, eh, se murió, entre otras cosas, deprimido porque perdió su apartamento en Versalles, ¿okay? Entonces, bueno, él se rodeaba de esta gente, ¿no? Que son los fisiócratas, ¿okay? De Pierre-François Mercier de la Rivière, de Nicolas Badeau, ¿okay? De Guillaume de la Trosnay, de este que es muy importante, Pierre Samuel Dupont de Nemours, ¿okay? Importante por varias cosas, ¿no? Él era el editor, él era el que dirigía las revistas de los fisiócratas, ¿okay? Y él fue el fundador de la empresa DuPont, que existe en Estados Unidos, ¿okay? El hijo fue el que se quedó con la empresa, o él regresa a Francia, que se había ido a los Estados Unidos en medio del proceso de la independencia norteamericana y se quedó un rato, después se regresó a Francia, muere en Francia, ¿okay? Bueno, pero ellos están profundamente influidos del trabajo de Cantillon, ¿okay? Y ellos también son, en cierta medida, padres de la economía, ¿no? Ellos, cuando Smith viaja a Francia, acompañando al, al, al duque de Buccleuch, ¿okay? Porque él es su tutor. El duque de Buccleuch es un niño, ¿okay? Que su padrastro, que es el, el, el primer ministro de Inglaterra, se lo encomienda a Smith, ¿no? Porque Smith es el hombre más destacado del siglo XVIII en Inglaterra, debido a que escribió un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, ¿okay? Y eso impactó mucho en Inglaterra, ¿okay? Quizá más que la riqueza de las naciones, ¿no? La riqueza de las naciones también, ¿no? Pero quizá
el libro más importante de Smith es La teoría de los sentimientos morales, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, Smith va a conocer a Kenneth, ¿ok? Y ahí también Smith se empapa de este gusto por la economía. Es más, de hecho, Smith no había escrito nada de economía. Después que llega a Inglaterra, se pone desesperadamente a escribir La riqueza de las naciones. ¿Okay? Obviamente, él lo puede hacer porque el padrastro de este muchacho eh, que se llama eh, Edward Scott, que es el conde de Buccleuch, ¿okay? Le ha dado una pensión vitalicia, ¿no? Entonces, Smith le sobran los reales y Smith es un caso raro, ¿no? Porque normalmente la gente cuando tiene mucha plata, y eso ha pasado en la economía, ya no escribe, ¿no? ¿Okay? Este estaba ansioso de hacer plata y cuando hace plata, escribió. ¿Okay? O sea, no se quedó tranquilo. ¿Okay? Entonces, bueno, eso lleva a Smith a escribir La riqueza de las naciones. ¿Okay? O sea, que Kennedy tiene bastante de esto, ¿no? ¿Okay? Es más, de hecho, Dupont-Nemours se queja, ¿no? Y dice que los franceses fuimos los que inventamos la economía, ¿no? Porque aquí estaba Cantillon, aquí estaba Kennedy, ¿okay? Y aquí estaba sobre todo uno que acusan de fisiócrata, ¿okay? Que es Turgot, ¿okay? Ahora, pero vamos a tratar de cerrarlo de la fisiocracia, ¿no? Hay que entender una función, en la función del valor del fisiócrata, ¿no? Es decir, que el fisiócrata cree que la riqueza está en la tierra, ¿ok? No es la agricultura, es en la tierra, ¿ok? Por lo cual la explotación minera también forma parte de su pensamiento, ¿no? Ellos son cultores de la libertad económica, ¿no? De la CFR, la CEPAC, pero no son los únicos, ¿no? Es más, de hecho, la palabra, la CFR, la CEPAC, es una palabra que se escucha desde 1600 y tanto en Francia, ¿no? Porque eh, Colbert, que había sido ministro de Finanzas de Francia, invitó a los comerciantes de su tiempo a Versalles para que le dieran ideas, ¿no? Entonces uno de ellos, ¿okay? Le dijo que nosotros lo que queremos es que usted nos deje hacer. ¿Okay? Eso es lo único que queremos nosotros. O sea, no se siga metiendo con nosotros. ¿Okay? Eso es la propuesta de este comerciante, ¿no? De este mercader. Entonces, bueno, ahí empieza a surgir eso, ¿no? Y entonces uno de los que más usa esta frase es el maestro de Turgot, ¿okay? Que es Garnier, que no era fisiócrata. ¿Okay? Es más, Garnier le pone un aliciente más, ¿no? Él dice, la CFR, la CEPAC, dejen que el mundo vaya por sí mismo. ¿Okay? Así decía Garnier. Y ese era el lema de su escudo de armas. ¿Okay? Entonces, bueno, ellos adoptan la palabra la CFR, la CEPAC. Ellos creen que el mercantilismo no tiene futuro, ¿no? Que la única manera en la cual el mercantilismo puede tener futuro es que el gobierno deje de ser interventor, que deje de haber lo que está ocurriendo en Francia. Francia era un lugar peor que Venezuela en términos de tamaño del Estado, ¿no? En ese momento. ¿Okay? Entonces, bueno, profundamente mercantilista, ¿no? Y ellos son cultores de la ley natural y de los derechos de propiedad, ¿no? Ellos creen que el rey debería de respetar los derechos de propiedad, ¿okay? Que debería haber unas leyes naturales, y de ahí es de donde viene el nombre fisiócrata, ¿no? Ellos no se llaman a sí mismos fisiócratas, se llaman los economistas, ¿okay? Ese es el nombre que ellos se dan, ¿okay? El nombre fisiócrata surge porque este señor Dupont-Nemours escribió un artículo que se llama La fisiocracia, ¿okay? ¿Y qué es lo que dice ese artículo? Dice que el rey debería derogar todas las leyes, ¿no? Quitar todas las leyes y volver a hacer nuevas leyes de acuerdo a las leyes naturales. ¿Okay? Entonces, por eso el término fisio, naturaleza, kratos, gobierno, ¿no? El gobierno de la naturaleza, las leyes naturales. O sea, que las leyes no podían obedecer a un capricho del rey, sino que debían estar asociadas a lo que normalmente ocurre en la sociedad, pues que es lo que ellos llamaban la ley natural. ¿Okay? Ellos tienen una teoría de la producción muy
objetiva, ¿no? Ellos creen que los costos son constantes a escala y son los creadores de la ley de rendimientos decrecientes. O sea, cuando uno dice que Ricardo la hizo, okay, Ricardo lo que hizo fue copiarse la ley de los rendimientos decrecientes del oficiócrata, ¿no? Pero ellos creen en una ley de costos constantes a escala, ¿no? O sea, ellos creen que si yo tengo 1 hectárea de terreno, ¿okay? La siembro con media tonelada de trigo, ¿okay? Y le pongo 10 trabajadores, entonces eso produce, vamos a decir, 5 toneladas de trigo. ¿Okay? Pero si yo compro 1 hectárea más de terreno, ¿okay? Pongo otra media tonelada de semilla y pongo 10 trabajadores más, entonces yo produzco en lugar de 5, 10 toneladas de trigo. O sea que independientemente, ¿okay? De la capacidad de la tierra, todos los costos son constantes a escala. ¿Okay? Eso lo creen los fisiócratas, ¿no? Y eso está en la tabla económica. La tabla económica es un sistema casi econométrico en el cual yo, sabiendo los insumos, puedo saber cuál es el producto neto de Francia, ¿no? ¿Okay? Y aquí es donde viene la gran diferencia, ¿no? Porque uno cuando piensa en el producto neto de los fisiócratas siempre dice, ese es el PIB. No, ¿ok? Miren, aquí hay un problema fundamental, ¿no? Esta gente no sabe lo que es el PIB, ¿okay? Y el PIB es una abstracción, ¿no? Para ellos, el producto neto es la suma del producto interno bruto y el consumo intermedio. O sea, es el valor agregado de la producción. Eso es lo que es el producto neto, ¿okay? Y ellos creen que hay 3 clases sociales, ¿no? En la tabla hay 3 clases sociales. La productiva, que es la que se asocia a la tierra, ¿okay? Ahí está puesto la agricultura, pero es la agricultura y la minería, ¿okay? Una clase improductiva, que es la de los dueños de la tierra, que son los rentistas. Entonces, aquí es donde viene el primer trancazo contra el rentismo, ¿no? Y que después va a ser magnificado por Ricardo, ¿no? ¿Okay? O sea que Ricardo debió haber sido un lector muy aficionado de la fisiocracia para poder entender todas estas cosas, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y una clase que ellos llamaban la consuntiva o la distributiva, que es la clase de los comerciantes y artesanos, que según los fisiócratas no crea valor. ¿Okay? El valor se crea aquí, ¿okay? Se distribuye aquí, ¿okay? Y estos señores no crean valor. Estos señores se apropian el valor que crean los agricultores, ¿no? ¿Okay? Y bueno, ellos creen en una especie de gran flujo circular de la renta ampliado, ¿okay? Y para los economistas el dinero es como la sangre en el cuerpo humano, ¿no? ¿Okay? O sea, de nuevo otra vez otra ley natural, ¿no? Y ellos creen que por eso es importantísimo el consumo y es peligrosísimo el ahorro, ¿no? Porque si el ahorro era como si yo agarrara y me hiciera un torniquete en el brazo, ¿ok? Y si yo no quito el torniquete, bueno, al final el brazo termina muriéndose, ¿no? ¿Okay? Entonces el ahorro termina matando la economía según los fisiócratas. ¿Okay? Entonces esas eran las ideas que estaban en la cabeza de los fisiócratas. ¿Okay? Smith algunas de ellas las critica, por ejemplo, esto del peligro del ahorro le cae encima en serio. ¿Okay? Y bueno, y hay dentro de la gente que se reúne con los fisiócratas está Turgot, ¿okay? Que es un personaje curiosísimo, ¿no? ¿Okay? Ya, denme un chancecito porque alguien me está tocando la puerta de la casa. Ajá. Okay. Me van a tener que disculparme un segundo porque sí voy a tener que abrir la puerta. ¿Okay? Ya, yo voy a parar la grabación y seguimos en un momentico, ¿ok? Ok. Entonces, fíjense, el otro personaje curioso de la época es Turgot. ¿Okay? Turgot nace en una familia noble, ¿okay? Y originalmente la familia lo destina al clero, ¿no? La familia es noble, son duques, ¿ok? Pero trabajan en Versalles con el rey, ¿no? Entonces forman parte de la burocracia francesa. Y bueno, y Turgot es un chico que desde muy joven tuvo tendencia a ser intelectual, ¿ok? Es más, era muy tímido, ¿ok? Y
tenía una tendencia muy a ensimismarse, ¿no? Entonces, él era el cuarto hijo de la familia decidió que lo mejor que podían hacer con Turgot era meterlo a cura, y entonces él lo, lo hacen estudiar en el seminario, ahí se ordena de diácono, ¿ok? Y luego cuando le toca ser cura definitivamente, presbítero, se niega a tomar los votos del presbiterio, y mientras tanto es profesor en la Universidad de París, en la Sorbona, ¿no? ¿Okay? Y en esa época tiene interés en la historia, ¿no? Y hay unos ensayos en esa época sobre el desarrollo de la civilización que son bien importantes, ¿no? Y es un personaje curioso porque no tiene miedo, y vive en el siglo XVIII y no tiene miedo de decir que cree en Dios, ¿no? ¿Okay? En esta época, la mayor parte de los franceses que se consideran a sí mismos intelectuales, o son deístas, ¿okay? O son agnósticos o son ateos. ¿Okay? Y este hombre se declara creyente. ¿Okay? Una cosa extraña en el siglo XVIII, ¿no? Y bueno, él, él se niega a tomar los votos de cura y se retira de la universidad. ¿Okay? Y entonces se hace muy amigo de este señor, el marqués de Gournay, ¿okay? Que se llama Jacques-Claude Marie Vicent, ¿okay? Que es el señor que les comenté que era también economista, pero que no era fisiócrata, ¿no? Y él es el que tiene ese lema que dice la c'est faire, la c'est passer, le monde va de lumière. ¿Okay? Ese era el lema que tenía él en su escudo de armas, ¿no? Entonces él trabaja con Gournay entre 1743 y 1756. Parece que en esa época él estudió economía junto con el marqués de Gournay, ¿okay? Y escribe algunas cosas, ¿no? Y él se convierte en el intendant de la región de Limoges, que es una región en Francia que era bastante complicada económicamente y destaca mucho como administrador, ¿okay? Y luego entonces el rey Luis XVI lo nombra inspector general, ¿okay? Y bueno, y él en el 76 pierde el cargo, ¿no? Él es 2 años gerente, 2 años ministro de Finanzas de Francia, ¿okay? En esos 2 años él hace 6 edictos, ¿okay? Específicamente en el año 76, en los cuales elimina impuestos, ¿okay? Va hacia el impuesto único, que es una de las ideas de los escolásticos, los fisiócratas, que dicen que hay que tener un solo impuesto, no una colección de impuestos como tenían en Francia. Hacia allá se dirige Turgot, ¿okay? Pero en, en el año de 1776, Estados Unidos está por independizarse y Francia quiere apoyar la independencia norteamericana porque quiere echarle una broma a los británicos, ¿no? Entonces, él se niega a esto, diciendo que si Francia hace eso, se va a arruinar y va a ocurrir un desastre, ¿no? Y lo que está presagiando es la Revolución Francesa, ¿no? Y él tenía una muy mala relación con, con la esposa del rey, ¿okay? Con, con la reina María Victoria, y bueno, y ¿cómo se llama? Y efectivamente esa mala relación, ¿okay? Y su terquedad al no querer financiar la, el envío de una tropa a los Estados Unidos hacen que el rey le pida su renuncia en mayo del 76. De ahí se retira de la economía también, deja de escribir de cosas económicas y se convierte en miembro de la Academia de la Lengua Francesa, y al poco rato muere, ¿no? En 1781 muere Turgot, ¿okay?
pero ya se había alejado también de la economía, ¿no? Y esa es una característica que tiene él, ¿no? Fíjense, en la primera época le gustó la historia, la abandonó, se dedicó a la economía, después la abandonó y se dedicó a la literatura, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, él escribe, hay un libro que se llama Reflexiones sobre el origen de y la distribución de las riquezas, ¿okay? Que es un ensayo bien curioso, ¿no? ¿Okay? Que originalmente fue escrito para dos chinos que habían venido a Francia a estudiar, ¿no? Que eran alumnos de los jesuitas. ¿Okay? Él escribió estas reflexiones para que estos chinos mostraran en China cómo era Francia. ¿Okay? Y bueno, y ahí hay, en cierta parte hay una explicación de la historia económica, de cómo se va desarrollando el capitalismo en esta época. ¿Okay? Que contradicen algunas cosas a Marx, ¿no? Ojo, es un señor que está escribiendo en su tiempo las cosas de su tiempo, ¿no? Bien interesante, ¿no? ¿Okay? Ese libro fue publicado después por Dupont de Nemours, ¿okay? Creo que también por eso consideran a Turgot fisiócrata. Turgot no lo era, ¿no? Y ya vamos a explicar un poco por qué. ¿Okay? Y en el año de 1759 él escribe otro folleto más o menos grande que se llama El elogio de Gournay, porque ya se había muerto su maestro Gournay. Entonces él escribe como una suerte de obituario, ¿okay? Donde él describe las cosas que creía Gournay, y ahí él explica también en parte por qué él también cree en esas cosas, ¿no? ¿Okay? Sus temas son el valor, el cambio y el precio, ¿okay? La teoría de la producción y la distribución, que ahí contradice mucho la teoría de los fisiócratas. Él no cree en, la, en la ley de proporciones fijas. Él cree que las proporciones nunca son fijas y que en realidad el que gobierna aquí es el ¿cómo se llama? Que el que gobierna es el empresario, ¿okay? El que gobierna las decisiones, y bueno, y está sujeto también a incertidumbre, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y tiene una teoría del dinero también, una teoría del capital, de la empresa y del interés, ¿okay? De la cual vamos a hablar un poquito, ¿no? ¿Okay? Él, eh, él, 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 este, él, él observa que la tasa de interés se comporta de esta manera, ¿no? ¿Okay? Lo podemos ver con un caso de riesgo de financiamiento, ¿no? Que es el efecto de las variaciones del tipo de interés cuando la empresa está endeudada, ¿no? Y se explica por el efecto en los balances del negocio y su estructura de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa que tiene una rentabilidad operativa sobre activos del 12%, ¿ok? Y se requiere para que esta empresa funcione una inversión de $100,000, ¿no? ¿Okay? Y la empresa puede financiarse con patrimonio o con una combinación de deuda y patrimonio, ¿no? Y si se endeuda, la tasa del financiamiento es 10%, la cual puede variar, y además la empresa está sujeta a la cancelación de un impuesto del 40%. ¿Okay? Entonces, bueno, partiendo de los datos, ¿okay? Si la empresa tiene un activo de 100,000, ¿okay? Y su rentabilidad operativa sobre activos esto es 12%, entonces la utilidad operativa es 12,000, ¿no? ¿Okay? Si la empresa se financia solo con patrimonio, no tiene gasto financiero, ¿no? Entonces el gasto financiero es cero, ¿no? Y entonces la utilidad antes de impuesto debería ser el 12,000 menos cero, 12,000, ¿no? Y como el impuesto es 40, bueno, paga 40 sobre 12,000, por lo cual paga 4,800, y la utilidad neta sería 7,200, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, ese es el caso de la empresa que se financia únicamente con patrimonio, ¿no? Supongamos ahora que tenemos una empresa que se financia 50% con deuda y 50% con patrimonio. ¿Okay? Si ese es el caso, bueno, entonces esta misma empresa que gana 12,000 ahora está financiada en $50,000, ¿okay? Y paga 10% sobre $50,000, y los intereses al 10% sobre 50,000 son $5,000, ¿no? Paga 5,000 de impuestos, por lo cual le queda antes de impuestos 7,000, y sobre los 7,000 es que paga el 40%, ¿no? Paga 28,000 de impuestos, y le queda como utilidad neta 4,200, ¿no? Si yo les pregunto cuál de las dos situaciones es mejor, probablemente ustedes me van a decir que es el,
el no tener deuda, ¿no? ¿Okay? Eso es relativo, ¿no? En realidad, esto se debería medir con la rentabilidad sobre la inversión, ¿no? Aquí la inversión es 100.000 y aquí la inversión es 50.000, ¿no? Eso es lo que pone el capitalista, ¿no? Entonces, si es así, entonces aquí el rendimiento es 7,2 y aquí el rendimiento es 8,4, ¿no? Entonces, conviene estar más endeudado. ¿Okay? Sin embargo, una vez que yo estoy endeudado, el banquero me anuncia que ya la tasa no es 10, sino que, por ejemplo, es 15. ¿Okay? Entonces, si yo no estoy endeudado, a mí me importa un pepino que la tasa sea 15. ¿Okay? Pero, si estoy endeudado, las condiciones cambian así, ¿no? O sea, yo sigo teniendo la misma utilidad neta, la misma utilidad operativa. ¿Okay? Ahora pago un gasto financiero mayor, estoy pagando 15% sobre los 50.000, pagaría 7.500, me queda antes de impuesto 4.500, por lo cual el impuesto es 1.800. ¿Okay? Y bueno, y la utilidad neta serían 2.700. Entonces, en ese caso, la rentabilidad se cayó, ¿no? ¿Okay? Entonces, a mí como que me conviene más en no estar endeudado que estar endeudado ahora. ¿Okay? Y eso lo explica muy bien Turgot. ¿Okay? Fíjense que yo no usé aquí la inflación, ¿no? ¿Okay? Yo no les digo a ustedes que en una situación de tasas de interés negativas es bueno financiarse con deuda. ¿Okay? Y lo que usa Turgot tampoco es la tasa real de interés. ¿Okay? Turgot usa una tasa de interés relativa, ¿okay? Que es como se debería hacer el trabajo de verdad en finanzas, ¿no? ¿Okay? Y Turgot nos dice que si la tasa del financiamiento es menor que la tasa de rentabilidad del negocio, conviene estar endeudado. Y 12% es mayor que 10, ¿no? Por eso es que conviene estar endeudado. ¿Okay? Y si la tasa del financiamiento es mayor que la tasa de rentabilidad del negocio, entonces no conviene endeudarse. Y cuando la tasa es 15, es mayor que 12, por lo tanto no conviene endeudarse. ¿Okay? Eso es lo que explica Turgot. ¿Okay? Eso está explicado en la formación y la distribución de las riquezas, ¿okay? Que para mí es un libro sensacional, ¿no? ¿Okay? Bueno, a partir del pensamiento de estos franceses y de los escolásticos, nace el iluminismo francés, ¿okay? El iluminismo escocés, que es el que va a desembocar en Smith. ¿Okay? Y bueno, todos ellos se planteaban el problema de la mano invisible. ¿Okay? O sea, todos tenían ese problema de la mano invisible, que es un problema también escolástico, ¿no? Porque la mano invisible no es lo que ustedes aprenden en teoría económica. La mano invisible, según Smith, es otra cosa, ¿no? ¿Okay? ¿Okay? Es más, vamos a hacer una cosa muy simpática, ¿no? Déjenme buscar el libro de Smith. Ok. Aquí lo tengo. ¿Okay? Y busco la cita para leer qué es lo que dice Smith de la mano invisible. ¿Okay? Eso más o menos es así, ¿no? ¿Okay? Okay. Al preferir dedicarse a la... Bueno, vamos un poquito más atrás. Es verdad que por regla general, él ni intenta promover el interés general, ni sabe en qué medida lo está promoviendo. Al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera, él solo persigue su propia seguridad. Está hablando del empresario. Y al orientar esta actividad de manera de producir un valor máximo, él busca su propio beneficio. Pero en ese caso, como en los otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no estaba en sus propósitos. El que sea así no necesariamente es malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Nunca he visto personas, nunca he visto muchas cosas buenas hechas
por los que pretenden actuar en bien del pueblo. Y así es esa es la única vez que Smith cita la mano invisible en La riqueza de las naciones, ¿no? O sea que la mano invisible no es el equilibrio del mercado, como dicen muchos libros de economía. ¿Okay? La mano invisible no es tampoco una cosa misteriosa que hace por ahí que se logren equilibrios, ¿okay? Sino que la mano invisible es una cosa que hace que aquello que yo planifique no se dé exactamente como yo planifiqué, sino se dé de una manera sorprendente para mí y para los otros que también están actuando en ese mercado. ¿Okay? Eso es lo que es la mano invisible. O sea, es la teoría de las consecuencias no intentadas que hablaban los escolásticos y que hablan estos filósofos escoceses también, que involucran a David Hume y Adam Smith. ¿Okay? Entonces, quizá uno de los más importantes de ellos es Hume. ¿Okay? Este es el retrato de Hume. Y Hume escribió 6 ensayos sobre economía. ¿Okay? 2 de ellos son muy importantes. ¿Okay? Uno se llama Sobre el dinero. En ese trabajo sobre el dinero, él dice que supongamos que yo me voy a dormir esta noche y por obra de algún fenómeno de la naturaleza, Hume era ateo, ¿no? Y eso le va a causar a Hume serios problemas en Escocia. Hume se va a tener que ir a Francia porque en Escocia no lo quieren porque se han dado cuenta que es ateo. Entonces él dice, vamos a suponer que por alguna suerte del azar, ¿okay? El dinero se duplica. Entonces inmediatamente los precios se duplican, ¿no? O sea, este hombre ha contradicho lo que decía hace un ratico Cantillón, ¿no? ¿Okay? Habla de una proporcionalidad entre dinero y precio. Y de la misma manera él dice, si yo me voy a dormir esta noche y la cantidad de dinero se cae a la mitad, entonces los precios también se caen a la mitad. ¿Okay? Eso lo dice él en uno de los ensayos. El otro ensayo habla del comercio internacional. Ese es el que profundiza lo que en un momento planteó Cantillón. Y más o menos es esto, ¿no? Que es el mecanismo de ajuste automático del patrón oro. Él dice que si hay un superávit de balanza comercial, eso provoca entrada de oro. ¿Okay? Como el oro es dinero, entonces hay más dinero en la economía. Y como estamos convencidos de que más dinero es más precio, entonces más dinero significa más precio. ¿Okay? Entonces eso rompe lo que se llama ¿cómo se llama? El, eh, la relación de precios, ¿ok? Y hace que los productos exportables sean más caros que los productos importables, lo cual me lleva a una situación de déficit de balanza comercial, ¿ok? Que se resuelve por una salida de oro. ¿Ok? Cuando sale el oro se va el dinero, ¿ok? Y los precios se caen y se restituye la relación de intercambio, ¿okay? Que permite que haya de nuevo un superávit de balanza comercial, ¿no? Entonces, sencillamente, como decían los fisiócratas y como también decían los clásicos, no hacía falta que el gobierno hiciera nada, ¿okay? O sea que las situaciones se resuelven solas, ¿no? Y no estamos hablando de equilibrio, ¿no? ¿Okay? Porque una de las cosas que no aparece ni en el trabajo de Smith ni en el trabajo de Hume es la palabra equilibrio. ¿Okay? Es más, el único equilibrio del que ellos hablan es un equilibrio de la balanza comercial. ¿Okay? Que obviamente aquí está desequilibrado y aquí también. ¿Okay? Ese es el único equilibrio del que hablan los clásicos. ¿Okay? Entonces Hume plantea esto, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y heredero de esa tradición del iluminismo escocés es Smith, ¿no? ¿Okay? Que hace un ratico yo comenté que el libro más importante de Smith eran La teoría de los sentimientos morales. ¿Okay? Vamos a meternos en ese lío, ¿okay? Pero esto está a punto de caerse otra vez, ¿okay? Cuando yo voy a parar la grabación, ¿okay? Entramos por el mismo sitio, ¿okay? Y